de la presente administración, y que así se ha presumido, han sido precisamente las reformas estructurales. Por eso es oportuno, a raíz del segundo informe y sobre todo una vez concluido este periodo de reformas, que se analice en qué consisten exactamente. Por ello, el analizar la obra del doctor Ricardo Monreal en esta ocasión es de suma importancia para el quehacer legislativo y para las decisiones públicas que se habrán de tomar. Para tal motivo, contamos en esta mañana con la presencia del diputado Francisco Coronato Rodríguez, de la diputada Aida Valencia Ramírez, del diputado Ricardo Mejía Verdeja y, por supuesto, del autor, el diputado Ricardo Monreal Ávila. Antes de dar inicio a esta presentación, queremos agradecer su presencia esta mañana a Ricardo Ríos Garza, subsecretario de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental del Gobierno del Distrito Federal, así como a Irad Plata Chávez, coordinador de programas especiales de la Subsecretaría de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental. Muchas gracias. Se encuentran con nosotros los diputados Zuleima Huidobro, Víctor Jurrín, José Valle, Juan Luis Martínez, la diputada Marta Beatriz Córdoba, todos ellos diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Asimismo, agradecemos la presencia del doctor Armando López Campa, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Distrito Federal, y del licenciado Luis Machuca, coordinador de Movimiento Ciudadano en Morelos. Y ahora sí, para dar inicio a la presentación de esta hora, le pedimos al diputado Francisco Coronato Rodríguez nos haga el favor de tomar el uso de la palabra. Con el permiso de mi compañero y coordinador Ricardo Monreal Ávila, de nuestra compañera diputada Aida Valencia y de nuestro vicecoordinador Ricardo Mejía Verdeja, así de mis compañeras y compañeros diputados aquí presentes y, por supuesto, con el permiso de cada una y uno de ustedes. No puede haber un mejor lugar para la presentación de esta obra, Reformas Estructurales, Mitos y Realidades, que hacerlo de frente a nuestro lábaro patrio. Quisiera iniciar mi intervención primeramente manifestándole al autor de esta singular obra denominada Reformas Estructurales, Mitos y Realidades, Ricardo Monreal Ávila, legislador, doctor en Derecho, pero sobre todo un mexicano ejemplar que ama fervientemente a nuestro país como todos nosotros. Mi gratitud por deferirme con esta distinción para presentar este libro, mismo que, como bien nos lo ha compartido, encuentra su fundamento en la ausencia de información y la manipulación de los medios de comunicación oficiales y privados que han provocado que el tema de las llamadas reformas estructurales se presente ante la sociedad como un mito rodeado de datos acotados, parciales y subjetivos, generando una completa desinformación. Consciente de lo anterior y con la finalidad de subsanar ese vacío informativo de una forma veraz y objetiva, contribuye con esta obra a informar y concientizar a los miembros de la sociedad mexicana al describir los cambios constitucionales y legales mitificados como reformas estructurales, así como su contenido, alcances y consecuencias. Esta obra, por demás excepcional, describe los 4 ciclos de reformas estructurales que nuestro país ha tenido.
las primeras reformas borbónicas, la cual concluyó con la Revolución de Independencia de 1810. La segunda, las llamadas reformas científicas del Porfiriato. La tercera reforma de 1982 al 2000, que se le denomina de apertura comercial, y la cuarta del año 2000 a la actualidad, concluyendo con la propuesta de un plan de modernización para México y finalmente con unas reflexiones. La obra nos refiere principalmente que en la actualidad se viven las reformas estructurales, así denominadas, que cambiarán drásticamente el rumbo y por ende el destino de nuestro país. Las reformas constitucionales y sus respectivas legislaciones secundarias tuvieron un gran impacto mediático a nivel nacional. Sin embargo, esto no es señal de que se vaya por un buen camino, lamentablemente. Se describe cómo a lo largo de los años se han vivido épocas de reforma. Por ejemplo, se refiere a la primera reforma de gran impacto que dio origen a la independencia de México, a la cual se refirió como reforma borbónica. Posteriormente, la segunda reforma, que generó un total descontento en el país, fue la que tuvo lugar en la época del Porfiriato, en la cual se entregó un gran porcentaje del país a empresas extranjeras de ferrocarriles, petroleras, mineras, lo cual desencadenó con la Revolución Mexicana. Por cuanto a la tercera reforma, señalada por el autor, es la que generó el presidente Carlos Salinas de Gortari, derivado de la cual se privatizaron gran cantidad de empresas paraestatales, lo cual evidentemente generó un descontento general del pueblo de México, señalando que la consecuencia de la reforma fue la creación de un pequeño grupo de personas que acrecentaron sus riquezas hasta convertirse en millonarios. Y finalmente, la cuarta reforma, que es precisamente la impulsada por el actual presidente de la República. Se señaló cómo al observar el cambio de administraciones y gobiernos hasta la actualidad, ha habido reformas en las que no han generado cambios positivos a favor de las y los mexicanos. Por mencionar solo un ejemplo, los cambios tendientes a la apertura de la inversión extranjera, como la privatización de varios sectores, lo cual no influyó en lo absoluto en la población para la obtención de un beneficio directo que sea palpable en su economía. Esta obra, como consecuencia, brinda una visión tanto del pasado como del presente, así como las probables consecuencias de las recientes reformas. Ello gracias a la investigación realizada por el autor, la cual cabe destacar que corresponde a datos generados por instituciones incluso gubernamentales, tales como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así como medios de comunicación impresos nacionales y obras de reconocidos autores, con lo cual sin duda logró el objetivo buscado, el exponer un panorama general de nuestro México, señalando que derivado de los cambios que se han generado en nuestras legislaciones, la gran mayoría de los casos han sido con el firme y claro objetivo de beneficiar a un pequeño sector de la sociedad, ya sea político o económico, y por ende, estos modelos que se han adoptado no han elevado la calidad de vida de ninguno de los sectores de la sociedad que más lo requieren. Se insiste, en algunos casos hasta se ha perjudicado o afectado a sectores tan vulnerables como es el caso de los comerciantes y de los del extinto régimen de pequeños contribuyentes, quienes son en gran parte la base de la economía nacional, por decir un ejemplo. Esta obra nos refrenda lo señalado por Adolfo Gili, quien refirió que la expansión del capital se finca en el despojo y la apropiación de los bienes comunes. Por ello, como bien lo señala el autor, no solo basta con criticar el actual sistema o ver las debilidades o desventajas de las reformas, sino que es necesario realizar propuestas, hacer aportaciones, generar debates o discusiones parlamentarias, esto último, por cierto, inexistente al momento de votar para la respectiva aprobación de las multicitadas reformas,
como hemos tenido lamentablemente que constatarlo. El proponer una alternativa con soluciones durante las discusiones parlamentarias de cada reforma fue totalmente inútil, ya que las mismas estuvieron carentes de debate, de ideas y de aportaciones que realmente buscaran a impulsar la economía de la sociedad, predominando de manera evidente la desinformación y en algunos casos el mal manejo de ella, dejando el precedente de nuestro nacionalismo y responsabilidad de un pequeño grupo de legisladoras y de legisladores que orgullosamente conformamos la fracción legislativa del Instituto Político de Movimiento Ciudadano. El autor hace mención de los beneficios previstos y los reales una vez que fueron aprobadas las reformas. Por ejemplo, en el caso de la laboral, que se esperaba la creación de 600,000 nuevos empleos en pocos meses, cuando la realidad es que sumó 400,000 en 2 años. Otro caso similar fue el de la reforma educativa, cuya finalidad fue la de modificar el régimen laboral entre el gobierno y los maestros, sin tocar lo más importante en una verdadera reforma educativa, como son los contenidos de los planes y programas de estudio, destacando la resistencia de este sector a tal grado que el gobierno ha tenido que acudir al máximo tribunal de nuestro país, que debemos de señalar que lamentablemente también se encuentra ya politizado. Derivado de la inobservancia de estas reformas, ello sin mencionar las múltiples manifestaciones y desorden generado por ese gremio, en este caso se debe de hacer mención de que únicamente el 13% de los 192,000 aspirantes a maestros obtendrán una plaza. Por lo tanto, es alarmante pensar qué hará el resto del 87%, exponiendo de esta manera el grave atentado que sufre nuestra sociedad mexicana a través del gremio magisterial, a la que le refrendamos nuestro respeto. Por su parte, en el caso de la reforma financiera, antes de su aprobación, se mencionaba que abarataría el crédito. Sin embargo, la reacción de las instituciones bancarias una vez aprobada fue elevar sus tasas de interés, de tal manera que ha generado el resultado opuesto, es decir, que para algunas personas les resulte imposible acceder a un crédito por la imposibilidad para pagarlo o simplemente por no ser sujeto de él a consideración de la propia institución bancaria. Lo anterior refleja igualmente un resultado no deseado que lacera de manera directa la vida de los mexicanos. Caso similar ocurre con la reforma de transparencia, la cual generó muy altas expectativas, ya que se buscaba una total claridad al momento de rendición de cuentas. Sin embargo, hemos observado que la percepción de que México es un país corrupto no ha cambiado. Así lo refiere el autor basándose en encuestas realizadas por el propio INEGI en el año de 2013, donde se establece que esta es una de las principales preocupaciones de las y los mexicanos. En materia de telecomunicaciones se esperaba que mejoraría la calidad de los servicios y a su vez estos sean más baratos. Sin embargo, el verdadero resultado representó un beneficio directo a las empresas más grandes que actualmente dominan el mercado, es decir, no habrá beneficio para las y los mexicanos, permaneciendo el servicio prácticamente de la misma manera, tanto en costos como en calidad del servicio, destacando que México es uno de los países que tiene los precios más elevados por pago de telefonía celular, así como una mala calidad de estos servicios. Sin duda alguna, esta obra refiere de manera objetiva las consecuencias del actuar de la presente administración, ejemplificando con casos ocurridos en otros países, como Argentina en el caso de su reforma financiera, país que ha tenido que acudir a la Organización de Estados Americanos,
derivado de la obligación judicial que los llamados fondo buitre han impuesto para su pago. De igual manera ejemplifica los resultados de la reforma en materia de telecomunicaciones con lo ocurrido en Venezuela con la ley de requisa de Hugo Chávez, ya que mediante el Instituto Federal de Telecomunicaciones el gobierno federal tendrá apoyo técnico para poder intervenir cualquier comunicación privada, buscando generar con ello, refiere el autor, un presidencialismo autoritario. La presente obra, sin duda, además que le permite al autor de la obra, mi compañero Ricardo Monreal, cumplir con una responsabilidad moral y ética, es una invitación a que en conciencia seamos más radicales, en el sentido de que vayamos a la raíz de las cosas y desde ahí volvamos a construir la casa colectiva que es México y generemos la sociedad congruente y responsable que nos cobije, a la que pertenecemos y de la que somos parte, reconciliándonos también con nuestro planeta y con nuestro territorio y por ende con nuestro nacionalismo. Finalmente, no me queda más que reconocer la capacidad del autor y reiterarle mi más sincera felicitación por una obra más con la cual contribuye a propiciar la concientización de las y los mexicanos, invitando a que nuestra sociedad se convierta en una nación participativa, que sea consciente al momento de opinar, que razone y defienda sus decisiones y que se informe. Es mediante este mecanismo como se logrará una auténtica democracia de nuestro querido México y como consecuencia natural y lógica erradicar la corrupción que tanto ha lastimado a nuestro país. Culmino reiterando la dedicatoria del autor en esta obra, quien dijo: a todos los mexicanos y mexicanas con dignidad y firmeza que se han opuesto al cuarto ciclo de reformas estructurales, las cuales han provocado despojo y pillaje de los recursos de la nación, han profundizado la desigualdad social y la pobreza y han dado paso a un grupo compacto de millonarios cuya codicia no conoce límites, protegido por gobernantes, jueces y legisladores sumisos y corruptos. Muchas gracias. Queremos agradecer con especial afecto la incorporación a esta mesa del diputado Silvano Aureoles, presidente de la Cámara de Diputados. Sea usted bienvenido, diputado. Queremos agradecer esta mañana también la presencia de una persona muy importante para la publicación y difusión de este libro, como es Ivette Baltasar, coordinadora de comunicación y difusión de la editorial Miguel Ángel Porrúa, quien viene en representación del señor Miguel Ángel Porrúa, librero y editor. Muchas gracias por su presencia esta mañana. Asimismo, queremos agradecer esta mañana la presencia del contador público Alfredo Wong, Contralor Interno de la Cámara de Diputados. Se encuentran también los diputados de Movimiento Ciudadano, José Antonio Hurtado, y la diputada Luisa Alcalde. Para continuar con la presentación del libro, le pedimos a la diputada Aida Valencia Ramírez sea tan amable de tomar el uso de la palabra. Muchas gracias. Saludo con respeto y cariño a las compañeras diputadas, a mis compañeros diputados, a que engalanan esta mesa, a los que nos acompañan en este pleno, a la gente, a este público que comparte su mañana con nosotros. Y desde luego, agradezco infinitamente
a mi compañero, coordinador, pero sobre todo a mi maestro y amigo, el doctor Ricardo Monreal, por haberme distinguido con presentar esta mañana su libro. Muchas gracias, doctor. Las expresiones populares reflejan la realidad cotidiana y en atención a eso comparto con ustedes un proverbio hindú. Un libro abierto es un cerebro que habla, cerrado un amigo que espera, olvidado un alma que perdona y destruido un corazón que llora. De estas opciones me quedo con la primera, deseando que el libro Reformas Estructurales, Mitos y Realidades del doctor Ricardo Monreal sea un libro abierto que haga hablar no solo a los cerebros que hoy se agrupan en este espacio, sino también al de aquellos mexicanos indiferentes a los atropellos de la maquinaria legislativa, que hincada ha cedido a los caprichos del Poder Ejecutivo, a los cuales el autor del presente libro no ha atendido. La experiencia que el doctor Ricardo Monreal ha acuñado en el servicio público y legislativo, su empeño en estudiar siempre y su capacidad de crítica lo autorizan para que hoy, mediante este libro, funja como puente de información entre lo que realmente se legisló en este recinto y lo que los medios de comunicación están difundiendo. Conforme avanzaba en la lectura, trataba de convencerme que el país descrito por el autor no era México. Intentaba encontrar la similitud entre las reformas de gran calado que anuncia con bombo y platillo el señor Enrique Peña Nieto en sus spots de radio y televisión, y aquellas reformas de las cuales fuimos testigos varios de los que aquí nos encontramos, porque a diferencia de lo que anuncia hoy Peña Nieto, nosotros, incluyendo al autor, ninguna bondad le adjudicamos. Las reformas reales que sí advertimos son aquellas que desaparecen los derechos laborales del trabajador. También evadieron los métodos y sistemas de enseñanza y aprendizaje, donde lo relevante no fue generar mejores condiciones para una educación de calidad, sino que se redujo a una reforma laboral especial, trastocando los derechos laborales del Magisterio Nacional, y que hoy ha sumido a mi Estado en una ebullición de conflictos sociales. Privatizaron las playas, amparadas en el hermetismo y opacidad de su confección, provocando la alerta de comuneros que ahora se organizan en marchas y manifestaciones con la ilusión de alcanzar la revocación de un hecho consumado. Y siento tanta impotencia verlos. Impiden también la transparencia. Aumentan el IVA en la canasta básica, en las fronteras, en medicamentos y libros, volviendo intocables a los grandes empresarios y dejando a la deriva los créditos productivos. Pensaba también en las reformas privatizadoras de las minas, del petróleo, de la energía eléctrica. Hacen de los medios de comunicación un factor fundamental para imponer y hacer admisible entre la población la ideología de quien ejerce el poder político y que hace que el Estado renuncie a sus beneficios y los ceda a la inversión privada, es decir, la de telecomunicaciones. En resumen, pensaba en las reformas que le dan mucho a pocos y nada a muchos. Y con un lenguaje muy digerible y llano, nos explica el autor, y las cuales podemos decir que efectivamente son de gran calado, pero no por su importancia ni beneficio, sino porque taladraron el patrimonio y la soberanía de nuestra nación. La interpretación que le dan estos pillos que hoy están en el poder a lo que es y lo que promueven como el gran avance para este país no es más que nada la obediencia ciega al consenso de Washington. En este bloque de reformas no debe entenderse como una agenda de desarrollo, sino como un oportunismo político y económico de quienes hoy están en el poder. Reconozco ampliamente el trabajo que en este ejemplar
ha realizado el doctor Ricardo Monreal, porque el hecho de escribir es vivir. Y si los momentos fueron difíciles, más difícil habrá sido el recuerdo. Sin embargo, creo que todos tenemos la obligación de no olvidar nuestro pasado, y los libros son una fuente importante para eso, porque un país gobernado por gente que es indiferente a su pasado es un país que se pierde. Y es precisamente lo que a México le sucede. Desde que los europeos vinieron, nos conquistaron e impusieron su voluntad, su religión, sus vicios, sus enfermedades, y nos sumieron en la miseria, México no ha podido levantarse, siendo responsable de ello los gobiernos mexicanos, que no han podido madurar su independencia al adoptar una política económica extranjera a la cual no pertenecemos, y que si bien es cierto durante años después de la independencia, México entró en una crisis política hasta ciertamente lógica en la búsqueda del sistema político que habría de asumirse. También lo es que pasamos de un imperio a una dictadura. Hemos permitido el regreso del salinismo y la culminación de un proyecto cuyas reformas no se gestaron en este país, sino desde la comodidad de los grandes consorcios y desde el escritorio de los entes económicos que dominan el universo. Es preciso señalar que todas ellas son producto de una auténtica ingeniería pensada, planeada y dibujada en un todo, pero recortada en figuras que poco a poco irán embonando a la perfección para finalmente tener armado el rompecabezas y mostrarlos la culminación del proyecto neoliberal, como bien lo dice el autor. Ese proyecto que desplaza la voluntad del pueblo de México, ese proyecto en el que la austeridad y la justicia impulsada y promovida por Andrés Manuel López Obrador no tendría cabida, puesto que jamás permitirán la incursión del único hombre que se ha atrevido a encararlos y que hoy el pueblo de México le está dando la razón. Los que compraron la presidencia supieron invertir, porque ahora tendrán jugosas ganancias. No cabe duda que aquel que decida hacer de esta lectura un cerebro hablante, encontrará que la riqueza mexicana se ha reflejado en la cara de los burgueses, pero advertirá que está cimentada en la miseria de miles de mexicanos. Doctor Monreal, muchas felicidades y muchas gracias por el honor. Para continuar con esta presentación del libro, queremos agradecer de manera especial el apoyo brindado para realizar esta presentación al maestro Mauricio Fara, secretario general de la Cámara de Diputados. Gracias por su apoyo para la realización de la presentación de este libro. Asimismo, queremos agradecer a los alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, quienes hoy nos acompañan. Gracias por su presencia. A continuación, le cedemos la palabra al diputado Ricardo Mejía Verdeja. Por favor, diputado. Buenas tardes a todas y a todos. En realidad, agradecer al autor, que bien decía la diputada Ida, ha sido nuestro maestro, el doctor Ricardo Monreal, la oportunidad de hacer unos comentarios sobre su último libro, Reformas Estructurales, Mitos y Realidades, editado por Miguel Ángel Porrúa, y que viene a acentuar las características del autor, que es un político congruente y exitoso, un parlamentario consumado y, a partir de varios años, un prolijo escritor. Me parece que este libro debe ser quizá uno de los libros de cabecera para entender las reformas regresivas
que se han llevado a cabo en nuestro país, no solamente estas últimas, sino los 4 ciclos de los cuales habla Ricardo Monreal. Hay una inercia neoliberal y conservadora en el país que ha sido contraproducente, ha sido antieconómica y ha generado grandes rezagos sociales y políticos en la nación. Me parece que vivimos hoy un gobierno que no solamente desconoce nuestra historia, sino que se mofa de las luchas que se han dado en otras épocas, y quizá la fotografía más descriptiva de su nulo respeto al país sea utilizar el Zócalo, que ha sido motivo de gestas y de convocatorias históricas como la expropiación petrolera y la nacionalización eléctrica, ahora como un gran estacionamiento. Esta es quizá una descripción gráfica que no admite cuestionamiento sobre el proceder de estos neoliberales que hoy nos gobiernan. Y me parece que además este libro se encierra un poco en la idea de aquel texto que en su tiempo se escribió, que se llamó La disputa por la nación, sobre ya se bosquejaba lo que era el modelo neoliberal y el modelo nacionalista, y hoy Ricardo Monreal lo que hace es que describe las 4 reformas que se han dado a lo largo del México independiente y la permanente lucha entre grupos nacionalistas que defienden los intereses del país y aquellos que están buscando complacer a extranjeros, hacer negocios desde el poder, concentrar el ingreso nacional, generar un orden político autocrático. En ese sentido, nos parece que la descripción que hace primero de México antes del neoliberalismo y todo este recetario neoliberal que es el Consenso de Washington, pues nos parece que es muy ilustrativo de todas las medidas que se fueron tomando para poder llegar al golpe final, que es la reforma energética privatizadora. Como bien lo describe el autor, siempre ha habido proyectos alternativos y me parece que una época fundamental de la cual habla él es el desarrollo estabilizador, que fueron varios años en que el país creció a tasas de crecimiento relevantes, donde había una clase media pujante, donde los padres podían heredar a sus hijos un mejor futuro que el que ellos vivieron y que sus abuelos también tuvieron que llevar a cabo. Hoy este ciclo se ha invertido y hoy difícilmente un padre puede heredarle a un hijo cuando menos el futuro que hoy está viviendo en el presente. Por esa razón nos parece que es muy afortunada esta descripción del desarrollo estabilizador y a partir de ahí describe todo este recetario que impuso los grupos económicos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, a partir de la crisis de los 80s, cuando México entra en un colapso financiero y la receta no fue buscar alternativas, sino todo un catálogo de medidas que empezaron por deshacerse de empresas públicas, ajustar el salario, generar estos pactos, aquel pacto de solidaridad económica que se hizo a partir de Miguel de la Madrid, que continuó con Salinas y que ha sido una medida que han utilizado para suplantar a la participación ciudadana. No me voy a detener mucho en los ciclos, ya mis compañeros Francisco Coronato y Aida Valencia fueron descriptivos, simplemente hacer algunos apuntes. En cuanto a las reformas borbónicas, esto es importante señalarlo, fueron quizá, como lo describe el autor, el germen de la lucha independentista. No hay modelo económico o fiscal que no sea el germen de una revolución. Si uno ve en otras naciones, cuando hay la independencia de las colonias de Estados Unidos a la corona inglesa, tiene que ver con un impuesto. Cuando uno analiza la Revolución Francesa, más allá del romanticismo, de la
fraternidad, la igualdad, estaba un tema de impuestos. Y cuando uno ve el tema de la lucha independentista, pues está el cambio, las reformas impositivas que desató la corona y que provocó que los criollos asentados en la Nueva España decidieran apoyar a los grupos que ya estaban alzándose en un movimiento libertario. Por eso nos parece muy afortunado que lo describa Ricardo Monreal. De igual manera, después de esta parte de la historia del país, viene toda la lucha por reafirmarnos como nación independiente, viene el santanismo, que también es una grotesca manera de ejercer el poder y que en parte lo estamos viviendo hoy en día. Después viene la época de Juárez, la República restaurada, y después vuelve nuevamente el porfiriato, que en un primer tramo genera desarrollo económico, pero vuelve un modelo de concentración del ingreso, de favorecer a los extranjeros, de generar la desigualdad en el país y finalmente ser un gobierno autocrático, donde había la reelección indefinida, desde la presidencia de la República hasta los cargos, había jefes políticos, había tiendas de raya, y esto genera una explosión revolucionaria de la mano de Francisco I. Madero, pero también con otros movimientos que ya se habían generado, como los hermanos Flores Magón, la huelga de Cananea, el tema de Río Blanco, y fueron todos estos movimientos los que generaron la Revolución Mexicana. Después viene la gran epopeya del desarrollo estabilizador, la reafirmación del país con las decisiones de Lázaro Cárdenas, de Adolfo López Mateos. Después viene la concentración del sistema, cuando se empieza a frenar la democracia, viene el problema del 68, y a partir de ahí, como bien lo señala también Ricardo Monreal, el gobierno trata de compensar esta cerrazón política con más gasto público, hay endeudamiento, viene la bonanza petrolera y finalmente por fallas en la operación, no en el modelo, explota la economía del país y viene ya después todo este largo ciclo neoliberal que el autor divide en dos momentos, del 82 al 2000, cuando estuvo Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, donde se da el Tratado de Libre Comercio, se da la reforma al artículo 27 constitucional, se da nuevamente el reconocimiento a las iglesias y se da toda esta reformas salinistas que al igual que hoy con Enrique Peña Nieto, en esa época hablaban de que México habría de ingresar al primer mundo. Es finalmente lo que estamos viviendo hoy, es digamos el cuarto ciclo, con Calderón, Vicente Fox, quien lo antecedió, y hoy con Enrique Peña Nieto. El autor describe cada una de las reformas, la laboral, la educativa, la de telecomunicaciones, la de transparencia, la financiera, la hacendaria, la política y la energética. Creo que, insisto, ya mis compañeros han sido muy explícitos sobre el tema, pero yo sí apuntaría dos datos. Primero, la reforma laboral, que todavía fue en la época de Calderón, fue el preludio a toda esta catarata de reformas regresivas y por ahí se empezó a ensayar el modelo del Pacto por México. Y ahí hacen esta reforma laboral que termina con derechos históricos de los trabajadores, que introduce ya de manera legal y plena la tercerización del trabajo, la precarización del empleo, viene también el trabajo a destajo y la promesa de creación de miles de empleos que no ha sido más que una gran demagogia. Y después de esto viene el Pacto por México, que se firma el 2 de diciembre del 2012. Nosotros, el Movimiento Ciudadano, desde el principio estuvimos en contra de este Pacto por México y el tiempo nos ha dado la razón, porque el Pacto por México fue la llave que luego permitiría la privatización del petróleo. No puedes tú invitar a alguien
a tu casa, meterlo a la entrada, luego una recámara, luego a la cocina y luego decir que ya no entre a la recámara principal. Es decir, con el Pacto por México abrieron la puerta a la privatización del petróleo. Y nosotros no fuimos ingenuos ni cómplices, porque solo desde la ingenuidad o desde la complicidad se podía avalar una medida como el Pacto por México, y hoy por eso nosotros creemos que fue el primer paso para generar este gran robo a la nación. Y nosotros decimos que todas estas reformas del peñanietismo han sido producto de la corrupción. Lo decía en su tiempo la compañera Huidobro, Zuleima Huidobro. También nosotros creemos que son producto del servilismo parlamentario y también de la traición a la patria. Estas tres características son las que han normado la construcción de estas reformas, y el problema no solamente ha sido que han hipotecado el futuro del país, sino que han sido totalmente improductivas. Hoy la economía del país está totalmente estancada, no se han creado empleos, no mejora el poder adquisitivo del salario. El IMSS ha dado a conocer cómo se dan de baja patrones, la informalidad ha crecido al grado de que casi 6 de cada 10 empleos son informales, y este es el resultado nocivo de estas medidas. La reforma hacendaria, que nosotros votamos en contra, fue también recesiva. No solamente fueron más gravámenes y más impuestos a los mismos, sino que ha sido un ingrediente que ha colapsado la economía. Y frente a ello, y con esto concluiría, Monreal pregunta, ¿por qué seguir el mismo camino? O sea, si se ha demostrado que esto ha fracasado, ¿por qué seguir el mismo camino? Y él señala dos posibles respuestas. Una, por la cuestión ideológica, la terquedad y la obstinación neoliberal de mantener un programa a rajatabla a pesar de sus nulos resultados. Y la otra tiene que ver con los intereses creados que hay detrás de cada una de estas reformas. Yo me voy más con la segunda. Yo no creo que sea simplemente una definición de carácter conceptual, ideológica o programática. Aquí hay mucho dinero de por medio, aquí hay prebendas, aquí hay intereses, y desde luego, mientras al país le ha ido muy mal, a algunos pocos les ha ido muy bien, y son los que tienen el control político, económico y social del país. Por otro lado, también Monreal habla de 10 puntos para una genuina modernización, y esto es importante porque la crítica siempre es que criticamos, valga la redundancia, pero no hay propuestas alternativas, y Monreal asoma 10 puntos que pueden generar un cambio sustantivo en el modelo económico, político y social del país. Yo quiero decirles que este libro es muy completo. La realidad es que es una radiografía histórica, económica y social del país, y también nos deja una gran enseñanza. Los cambios han sido generados por convulsiones sociales y movimientos revolucionarios. Cuando se dan las reformas borbónicas de las que habla Monreal, vino el movimiento de independencia, y surgió Hidalgo, surgió Vicente Guerrero, surgió Aldama, surgió Morelos, y toda una pléyade de patriotas. Cuando se dan las reformas del Porfiriato, surge Madero, surge Francisco Villa, Emiliano Zapata, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza y otros patriotas y revolucionarios. Y solo así pudieron quebrar este modelo que vivía el Porfiriato. Y yo agruparía estas tercera y cuarta oleada de reformas de las que habla Monreal realmente en una sola, en 2 tiempos. Quizás sería mi diferencia nada más con el autor. Yo creo que sería un largo ciclo neoliberal que arranca desde principios de los 80 hasta el año actual, y ahí la opción que las fuerzas progresistas y la izquierda hemos planteado para generar un nuevo modelo ha sido las urnas, pero la cerrazón del régimen en el 2006 y en el 2012 impidió el cambio por la vía pacífica. Nosotros creemos que el sistema está colapsado.
ya no tiene ninguna capacidad de respuesta. La reforma energética es la última de todas las reformas que estuvieron señalando, que ahora sí vendría el crecimiento, porque ninguna de estas lo daba, y que ahora sí vendría con la reforma económica, y la realidad es que el crecimiento no se ve por ningún lado. Entonces nosotros creemos que la consulta popular no solamente es una demanda para recuperar nuestro petróleo, sino que lo escribo desde ahora, la única salida de este gobierno para generar un cambio social. Si el gobierno sigue frenando, imponiendo mano dura, cooptando a la oposición, sometiendo a los críticos o amenazando, lo único que va a generar es que venga una explosión social y revolucionaria en el país, quizá no del corte de 1810 o 1910, pero sí algún movimiento de carácter social. Yo creo que no hay responsabilidad en este gobierno, hay prepotencia, pero yo confío en que esta ruta finalmente triunfará. Y concluyo citando una obra que también me parece excelente, que es de un autor, se llama Ralph Rueder, que se llama Juárez y su México. Y él, al describir a los liberales que encabezó Benito Juárez, ese gran mexicano, decía que los liberales sabían que la lucha sería larga, desigual, que les haría falta tiempo, preparación, paciencia y la formación de una opinión pública. Nosotros le apostamos a esta paciencia, a esta tenacidad, porque estos pillos, como decía Aida, no se van a salir con la suya. Muchas gracias. Continuando con la presentación de este libro, Reformas Estructurales, Mitos y Realidades, queremos agradecer también la presencia esta mañana de la diputada Jessica Salazar Trejo. Muchas gracias por su presencia. Y ahora toca el turno del autor del libro, el doctor y diputado Ricardo Monreal Ávila. Muchas gracias. Quiero agradecerles a los diputados que estén presentes. Por cortesía parlamentaria, y quisiera empezar por el presidente de la Cámara, diputado Silvano, gracias por acompañarnos. Lo mismo quisiera agradecerle a los presentadores, a Francisco Coronato, compañero mío del doctorado en la UNAM, aparte de compañero diputado, que para ser franco de ahí surgió la idea de escribir este libro en un informe que fui con él. Lo detalló en Cuernavaca de tal suerte, las tres primeras, la laboral, educativa, estábamos discutiendo, si mal no recuerdo, la financiera, y me surgió la idea de escribir esta obra. A él se debe la inspiración original y agradecerle a la autenticidad de Aida. Aida es una de las mujeres, junto con nuestras compañeras de Movimiento Ciudadano, más auténticas que yo haya conocido en mi vida pública. Entonces, gracias Aida. Y Ricardo Mejía, que lo he visto crecer como parlamentario y como político. Le agradezco mucho a Víctor Jorrín, compañero de Acapulco, que ganó por mayoría en este puerto. A Zuleima, por su valentía y su entereza. A Pepe, por su acompañamiento, Pepe Valle, diputado por Arandas. A Juan Luis, también un hombre auténtico de Oaxaca, dirigente indígena, con una gran autoridad moral. A Jessica, la más joven diputada de la Cámara de Diputados, también gracias por estar. A Toño Hurtado, a Marta, mi querida amiga Marta de Chihuahua, que también se ha destacado mucho en la lucha contra la reforma energética, ahora con lo de la fractura hidráulica, y que está actuando con mucha firmeza y mucha decisión. También mi amigo Toño Hurtado, que ganó
allá en Tlalpan, de mayoría, y que es un político extraordinario. A Luisa, al Contralor, a todos ustedes que están aquí este día, gracias por acompañarnos. Este libro de reformas estructurales, mitos y realidades, surge porque en el último año he visitado cerca de 16 universidades y casi 20 estados del país en conferencias, cuando fui a presentar el libro del petróleo, el penúltimo, y me di cuenta, lamentablemente, que en auditorios de universitarios, de abogados, politólogos, economistas, era muy poco lo que se conocía acerca de las reformas estructurales. Y lamentablemente los jóvenes universitarios repetían lo que los spots de televisión y radio expresaban. Con mucha tristeza vi que jóvenes me cuestionaban en razón de los spots de televisión. Me dio mucha tristeza ver a casi abogados que te repetían como loros lo que en la radio decían. Y por eso fue que escribí este libro. En él van a leer en un lenguaje llano en qué consiste la reforma laboral, la educativa, la financiera, la de telecomunicaciones, la reforma política, la reforma de transparencia, la reforma energética y por supuesto la reforma fiscal. Trato ocho reformas de las que les llaman estructurales, que aquí señalo que son reformas regresivas y antipopulares, y que no es nuevo ni es casual el que un gobierno neoliberal de derecha esté planteando estas reformas, no es nuevo. Este es el cuarto ciclo de reformas, como aquí bien decían nuestros presentadores, Paco Coronato, Ricardo Mejía y Aída. 4 ciclos de reformas antipopulares. Y este libro también tiene el tema del consenso de Washington, en el que me ayudó mucho como investigador Helmond, pero también quiero destacar que en este libro aportaron en la investigación gente muy valiosa que me ayuda, como Rodolfo González Valderrama, como Salvador Loyo, un joven muy talentoso, lamentablemente del ITAM, pero ya se le está quitando esa parte de derecha, Ayala, Alejandro Ayala, y Patinares, que me ayudó mucho en la corrección y estilo, y que con su actitud siempre muy formal y muy dura me ayuda para que no cometamos errores en la corrección y el estilo y en que las fuentes sean fidedignas. Esta parte me parece muy importante destacar porque cuando me entrevisté con Miguel Ángel Porrúa, que quería, aquí está una de sus representantes, a quien le mando un saludo afectuoso, cuando ellos también nos ayudaron en la edición, también corrigieron, también nos aportaron, y es un libro que desde nuestro punto de vista es obligado leer. Halago en boca propia es vituperio, pero no tenemos más. Quizás no coincidan con el autor, pero la investigación que se realizó es en razón de la ley que se aprobó. En materia constitucional, en materia legal, no alteramos nada salvo lo que contiene la propia norma jurídica, constitucional y legal. Al final, y lo decía Aída también, tenemos un capítulo
muy interesante, que a mí en lo personal me gustó mucho, las razones de la obstinación de seguir aplicando este modelo neoliberal, pero también proponemos un plan de modernización para México, como decía Ricardo Mejía, y también proponemos cómo podemos, desde nuestro punto de vista, salir adelante. Hay un capítulo que en lo personal me gustó también, que es el comparativo con el modelo chino, cómo China, sin contar tampoco y sin desapercibir la falta de libertad en muchas de las partes de China, cómo ha ido creciendo su PIB de manera extraordinaria y cómo ha ido enfrentándose esta población de miles de millones de habitantes a los problemas actuales. Hago un análisis comparativo. Entonces, ojalá y lo puedan leer, lo puedan adquirir. Porrúa a partir de hoy estará ya vendiéndolo en distintas librerías. Y quisiera también agradecerle a Armando, que ahí está, que esté con nosotros, dirigente de Movimiento Ciudadano, a José Manuel del Río, que nos ayuda mucho, a Néstor, a Yasmín, a todo el equipo que hizo posible la convocatoria de esta reunión. Quiero decirles que sí nos sentimos, yo como residente de la Ciudad de México desde el 2004, fecha en la que concluí mi función como gobernador, nos sentimos muy indignados por el agravio del que fue objeto el Zócalo, la plaza cívica más importante de la República, de parte de esta casta política y económica que se apoderó por las malas del poder público y que ahora pretende apoderarse de la Ciudad de México. Fue un acto de pleitesía el de ayer. Es un segundo informe de la restauración del presidencialismo autoritario. Este acto refleja en toda su crudeza lo que piensa esta plutocracia autoritaria. El poder es nuestro, dicen ellos, y pisoteamos con prepotencia y cinismo el principal espacio del pueblo de México. Ayer nos demostraron la forma en que van a llegar a realizar la ocupación superficial para despojar de sus tierras a las comunidades indígenas, a los ejidos, a quienes hoy son sus legítimos poseedores y que obviamente nos parece muy grave lo que está pasando. Permítanme hacer un comentario final. El llamado Día del Presidente no se reformó, solo cambió de fecha. Pasó del día 1 al 2 de septiembre. A pesar de que se modificó la ley, la Constitución en materia política, y a partir del 2018 habrá gobiernos de coalición, se dejó intacto este formato arcaico de informe. En esta ocasión no hubo rendición de cuentas, hubo rendición de banderas y causas, como el tema del combate a la corrupción y su alma gemela, la impunidad, de las que no se dijo gran cosa, a pesar de ser los grandes fantasmas que podrán dar al traste con las reformas estas antipopulares y con el país mismo. Esta formalidad y protocolo identificó ayer un nuevo formato de hacer política, obviamente acompañado por los dos presidentes de ambas cámaras. El discurso presidencial fue al fondo y el señor Peña mostró su satisfacción por el hecho de que la izquierda por primera vez dirija al Congreso. Al ser la izquierda mexicana tan diversa y tan plural como un arco iris, la expresión correcta no es esta. El señor Peña Nieto debió decir: me acompaña una expresión de la izquierda mexicana.
porque yo no avalo ni participo de actos de pleitesía. Nosotros respetamos, y lo digo con toda contundencia, respetamos la posición y la estrategia de esta parte de la izquierda. Ellos consideran que esa es su estrategia correcta y nosotros no la cuestionamos. Es un asunto de este sector de la izquierda. Claro, nos van a decir que somos la izquierda dogmática, la izquierda radical, la izquierda trasnochada, la izquierda intolerante, pero desde mi punto de vista es tan grave el problema en el que está sumido el país que la nación, desde mi punto de vista, no admite medias tintas. No puede ser de izquierda pero un poquito a la derecha, ni puede ser un hombre que contemporice con la derecha del país, que le está generando un daño impresionante a la nación. Nosotros mantenemos el litigio político con el gobierno, mantenemos firme, vivo, el litigio con estas reformas, contra estas reformas, porque nuestro grupo votó en contra de estas reformas. No fuimos a mediatizar, votamos en contra de la educativa, de la laboral, de la financiera, de la energética, de la fiscal, de la política. Nosotros votamos en contra de todas ellas. Y ahora nuestro diferendo con el Ejecutivo es por la reforma energética, porque estamos demandando una consulta popular para revertir la madre de todas las reformas. Cuando me preguntaban a mí hace unos días, ¿por qué, si yo sostengo una posición tan radical, voté por vez primera, un día, hace unos días, ¿por qué por vez primera en los 3 años voté en favor del presidente de la Cámara que encabeza Silvano Aureoles? Es la primera vez que voto en favor. Mi respuesta es, y fue, no puedo regatear y no puedo verme menor frente a una situación nacional de trascendencia histórica. El hecho de que un hombre de izquierda presida la Cámara nos hace suponer que nos puede ir mejor, al menos en la conducción y en nuestra lucha social. Y por eso me hubiera visto muy mal en lo individual regatear esa posición de que podamos o no coincidir el presidente y yo, pero ubicándonos en distintas expresiones de la izquierda, lo más lógico era ser solidario con él. Y así lo hice sin ningún tapujo y sin ninguna condición. Pero yo lo que les digo es, ahora que estamos demandando la consulta popular para revertir la madre de todas las reformas entreguistas, ¿qué nos sucede si dirigimos al Congreso en este momento? ¿Ayuda a la causa de la consulta o la debilita? ¿Qué pasará si la Corte niega, invalida este recurso? ¿Quién asumirá la derrota política? ¿El ciudadano medio verá lo de hoy como un gesto de civilidad política o como una rendición anticipada ante la reforma energética? ¿Cuál es la mejor estrategia para la izquierda en este momento? ¿Colaborar o resistir? ¿Dirigir el Congreso o dirigir el país? El ciudadano, como siempre, tendrá en su momento la última palabra. Yo observé de este informe lo mismo de siempre.
no vienen con un pasaporte al desarrollo, sino con una tarjeta de lealtad priista llamada ahora credencial de beneficiario, ahora prigresa. Las cifras que se consignan sobre seguridad y violencia van a la simulación. No es cierto, están maquilladas. Una cartera robusta de obra pública en infraestructura, aeropuerto de la Ciudad de México, miles de kilómetros de carreteras, extensión del metro del DF, segundos pisos, trenes rápidos y puertos, donde seguramente los constructores favoritos del gobierno serán los mismos, no serán Abasto, serán OHL, serán sus constructores extranjeros. No es otra cosa sino la intención de apoderarse del Distrito Federal. No hay política social que fluya, se queda en las alturas. Y a pesar de la recaudación, que ahora el ciudadano es sujeto a la extracción, no hay pues mejoría. Ya analizaremos en la glosa todos estos aspectos, pero por este día les agradezco su paciencia, que estén aquí todavía en este acto, en donde ha habido muchos eventos este día. Voy a quedarme al final para firmar algunos libros que me ha pedido Aida, firme. El libro está ya a la venta por la editorial. Espero pronto sacar una edición más económica y también negociar con el librero Miguel Ángel Porrúa, descargarlo electrónicamente a muy bajo precio para que pueda ser leído por el mayor número de ciudadanos, hombres y mujeres libres, que deseen saber acerca de esta ofensiva neoliberal a la que estamos sometidos. Por su atención, muchas gracias, presidente. De nueva cuenta, muchas gracias por su asistencia. Finalmente, queremos solicitarle al presidente de la Cámara de Diputados, al diputado Silvano Aureoles, si es tan amable de dirigirnos su participación. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Los saludo con gusto, bienvenidas, bienvenidos a la Cámara. Y quiero expresar mi agradecimiento a la generosidad del diputado Ricardo Monreal, a quien aprecio y reconozco su capacidad siempre. Muchas gracias, Ricardo, por esta oportunidad de acompañar la presentación de una más de tus obras. Saludar a la diputada Aida, que soy su fan, muy buena siempre en sus intervenciones, en sus discursos. Muchas felicidades y desde luego porque Aida representa una postura muy auténtica, muy sólida y muy crítica, cosa que se reconoce. Creo que ha sido un buen maestro el diputado Monreal. Sinceramente, muchas gracias. Lo es. Saludar a Ricardo Mejía, vicecoordinador de Movimiento Ciudadano también, a quien expreso mi aprecio y reconocimiento también por su esfuerzo y trabajo. A Francisco Coronato, diputado amigo morelense, con el gusto de saludarlos. Saludar a las diputadas, a los diputados aquí presentes. Me da gusto que este día podamos encontrarnos aquí en el marco de esta presentación de una obra más de Ricardo, que llevo muchos años de conocer a Ricardo, en su postura, en su definición política, pero que ahora se completa con esta faceta de escribir. Qué bueno, Ricardo, enhorabuena, muchas felicidades por este
esfuerzo y una parte más de tu vocación política y profesional. Bienvenidos, Armando, bienvenido, querido amigo, dirigente de Convergencia de Movimiento Ciudadano ahora. Expresarle a Ricardo mi agradecimiento por las palabras, por las reflexiones que hizo en torno a su decisión reciente de apoyar mi propuesta como presidente de la Cámara. Muchas gracias, Ricardo. Es una distinción muy grande, siendo muy clara la postura de Ricardo en estos 2 años que llevamos en la legislatura, en donde él mismo lo ha expresado, no ha habido tregua, digamos, en esta parte, que haya hecho este gesto de votar por un servidor como para presidente de la mesa. Te lo reconozco y aprecio, querido amigo. Muchas gracias. Decirles que en torno a la obra que hoy Ricardo nos entrega, que por cierto hace que fueron 3 meses o menos, aquí mismo en este espacio pudimos también recibir otra obra de Ricardo sobre los 100 años de la batalla de Zacatecas, que ilustra sin duda también una parte muy importante de nuestra historia y que también refleja lo que ahora vive nuestro México y viven nuestras regiones, las tierras donde nacimos. Pero hoy nos entrega otra obra, Reformas Estructurales, Mitos y Realidades, que es un análisis y una descripción de lo que ha sucedido en materia de reformas en los últimos meses en el Congreso y en particular la parte que nos corresponde como Cámara de Diputados. Reformas muy complejas, polémicas, que creo, y además en este marco de pluralidad, desde mi postura, por un lado la parte institucional, porque no es sencillo, queridas amigas, amigos, cambiarse la cachucha, pero desde la parte institucional, mi reconocimiento a la obra de Ricardo, a su congruencia, que es una virtud que tiene un alto valor, la congruencia en las posturas, y creo que eso Ricardo, junto con sus compañeras y compañeros de grupo parlamentario y otros compañeros de la izquierda o de las izquierdas, como se le conoce, han mantenido de manera firme, y eso también es motivo de reconocimiento y que se expresa también, desde luego, en este análisis que hace de las reformas. Desde mi postura como diputado y como integrante de uno de los partidos de izquierda en el Congreso, en la Cámara, claro que también tengo mi opinión al respecto. Y en una buena parte de ello yo coincido con Ricardo. Coincido en su postura crítica, en el análisis que hace del contenido de las reformas, claro que coincidimos, sobre todo en lo que tiene que ver con el petróleo, con el tema de la reforma energética. Coincidimos porque considero que la reforma fue más allá de lo que se requería para una modernización del sector del petróleo, del sector eléctrico, y en consecuencia haber reformado la Constitución para que el Estado mexicano renuncie a su potestad de propietario de los recursos estratégicos como es el petróleo y la energía, creo que no era necesario y que en consecuencia puede esto obedecer o responder a otras razones, a otras motivaciones que esperemos no sea así. Pero ante ello aparece un instrumento, una herramienta que hay que hacer uso de ella y que es la reforma primero de la Constitución para establecer con claridad el derecho de los ciudadanos a exigir una consulta y luego su ley reglamentaria. Es decir, hoy, con todas las dificultades, sin duda, en nuestra postura,
como minoría, logramos tener la ley que regula la consulta popular y que hoy es el instrumento que tienen los ciudadanos para hacer valer un derecho o defenderse de una reforma que considera va en contra del interés general. Que por cierto, una disculpa por eso y un poco después, formalmente recibí ya las firmas de, en este caso del PRD, para solicitar se realice consulta popular en torno a la reforma. Y seguramente en otras de las que Ricardo aquí describe también coincidimos en esta visión. Claro que rechazamos nosotros categóricamente la reforma laboral, que es otra reforma que consideramos pues no responde, no corresponde con lo que demanda la clase trabajadora. Esa fue también nuestra postura y que he fijado también mi postura con respecto ahora de quienes piden una consulta para ver si se incrementa el salario mínimo. Digo, pues ese es un poco como querer consultar si nos va a dar hambre más tarde, decirla o ya traemos. La cosa es que el salario debe de incrementarse, debe de mejorarse y no estar sujeto a consulta. ¿Quién se va a oponer a que se mejore el salario de los trabajadores? ¿Quiénes se van a oponer? Seguramente los patrones, ¿no? Entonces, si lo que quieren quienes están promoviendo esa consulta es preguntarle a los patrones si están de acuerdo con que se incremente, pues simplemente creo que es innecesario, sino más bien una decisión política. Y en otras, nosotros tuvimos una postura distinta, como se ha hecho la referencia por Ricardo, y que además reconozco esta actitud madura de Ricardo, de decir, respetamos esa decisión de quienes creímos o definimos que en algunos temas valía la pena dar un paso, aunque fuera por la vía de las reformas, del reformismo, pues, es decir, a ver, el tema de telecomunicaciones, ejemplo, la reforma en materia de telecomunicaciones, que es una demanda añeja de la izquierda, la reforma en esa materia, para que un bien público como es el espectro radioeléctrico pueda ser aprovechado por las mexicanas y los mexicanos y que no se conviertan solo en beneficio de unos cuantos. Bueno, se dio el paso en la reforma constitucional, pero luego la regresada en las leyes secundarias. ¿Cuál fue la definición nuestra? Votamos en contra de las leyes reglamentarias de la reforma en materia de telecomunicaciones. Y así podría citar varios ejemplos. Una que es muy polémica y que Ricardo la describe también es la reforma hacendaria. Aquí es un gran dilema todavía, y ahí sí me sentaré yo pronto con Ricardo, con los Ricardos y con quien ellos me prefieren, para hacer una reflexión, porque un principio, aunque coincido con la definición, pero un principio político de la izquierda, pues es que sí haya impuestos bajo una lógica de progresividad, que paguen más los que más ganan, porque ese es el asunto de fondo, eliminar los privilegios fiscales y que paguen más los que más tienen, los que más ganan, en un país tan desigual como el nuestro, en donde el 1.7% de la población concentra casi el 90% de la riqueza. Esa pues es una injusticia total. Ahí es un tema que hay que revisar, porque yo creo que vamos a coincidir con Ricardo en cómo trazar una ruta, porque no podemos, y aquí hay un tema central, queridas amigas y amigos, ¿por qué la economía de México no ha crecido en 30 años? 30 años sin crecimiento económico, de estancamiento, sin desarrollo, sin generar las oportunidades que se requieren. Bueno, esto nos ha llevado a que la mitad de la población viva en condiciones de pobreza, y la mitad de esta población en pobreza extrema, que en un país tan rico como el nuestro, el gobierno tenga que poner en marcha programas para resolver el asunto del hambre. Eso es inaceptable. Entonces tiene que haber
sí una revisión de fondo. ¿Por qué? Y vuelvo a coincidir con Ricardo, porque en el fondo lo que está es el modelo económico, es el modelo, y en consecuencia las reformas que hagas o lo que pongas, si no vas al fondo de cambiar el modelo, pues no te van a servir de nada, o no van a generar lo que se requiere. Se dice, por ejemplo, la reforma energética, en la publicidad del gobierno, que va a bajar la gasolina, la luz, el gas, luego ya no más el gas y la luz, porque ya pareció que la gasolina es más complicado. Si importamos toda la gasolina que se consume, 300,000 barriles diarios, es imposible pensar por los precios internacionales que eso se pueda concretar en el corto plazo. Bueno, yo creo que eso no va a pasar, que no va a pasar, que no va a bajar el precio de la luz y que no va a bajar el precio del gas, por lo menos en el corto plazo. Y si me equivoco, estaría formidable de que ya en 2 meses, en enero, bajara el costo de estos insumos y en muchos casos casi un producto de la canasta básica, como puede ser la energía en los hogares o el gas doméstico, en fin. ¿A qué voy? Para no extenderme mucho, que soy optimista reconociendo las diferencias y recogiendo preocupaciones que expresa el libro, tengo desde luego postura distinta en algunos temas, pero tengo una esperanza grande de que al final del camino vamos a coincidir, Ricardo. Ya coincidimos en una parte, pero que vamos a coincidir también en la acción. Estamos coincidiendo en la consulta popular y vamos a coincidir en otras, porque hay una coincidencia general, que es la urgente necesidad de transformar al país, de cambiar el modelo, de ofrecerle a los mexicanos una alternativa distinta, que ya demostró que no dio, que el modelo ya no dio. Ese seguimiento puntual a la receta del modelo neoliberal ya no dio. 30 años después, con la mitad del país en la pobreza, la mitad en pobreza extrema, pues, y no de cualquier cosa, estás hablando de 28 millones de mexicanos en la pobreza extrema, pues es el equivalente a la población de Canadá o algunos países de América Latina. Entonces, eso no puede ser la normalidad para el país. Pero concluyo reconociendo el aporte de esta obra. Ricardo, muchas felicidades nuevamente, gracias por recibirme, por tus palabras, y estoy seguro que vamos a seguir coincidiendo ahora y seguramente más adelante coincidiremos más. Muchas gracias y felicidades por la obra. Agradecemos a todos ustedes su presencia esta mañana en la presentación del libro Reformas Estructurales, Mitos y Realidades. Muchas gracias por su presencia. Quienes estén interesados en adquirir un libro y tener la firma de su autor, están aquí afuera para que puedan pasar, el doctor Monreal va a estar firmándolo. Antes de despedirnos, queremos agradecer la presencia en esta mañana de la diputada Nelly Vargas. Muchas gracias, diputada, por su presencia también.